Pues no estoy acostumbrado a que me aplauden antes, ¿no? Pero para mí es un placer estar aquí con vosotros. Mi nombre es Luis Rojas Marcos y yo fui un niño muy travieso. Era simpático fuera de casa. En casa era un desastre. Un desastre en el sentido de estar saltando todo el día, de interrumpir, esos niños que como que molestan, ¿no? Porque es que no paran. El padre o los padres, los curas jesuitas, me ponían de rodillas con los brazos en cruz y a veces con un libro, ¿no? En cada brazo. Y a menudo no era yo solo el que estaba allí. De rodillas había otros, ¿no? Lo cual ayudaba también, ¿no? Pues el sentido de esto no me pasa a mí mismo o solo a mí, es muy útil en la vida, ¿verdad? Entonces no había eso de que llamamos hoy trastorno por déficit de atención. Eso no existía. De hecho, los niños con ese problema iban al campo, la mayoría, y sacaban más aceitunas que los que no tenían esto. Luego no había problema con eso. En fin, llego con 14 años y con 14 años pues yo había ido suspendiendo, pero aquello ya fue el suspenso total, ¿no? Y me mandan a un colegio bueno, primero un año por libre y luego pues a un colegio, el Colegio del Santo Ángel, aunque era un colegio laico, de cateados. Allí estábamos todos los cateados y la verdad es que conectamos, ¿no? Y allí fue cuando empezó un cambio en mí. Me dio la oportunidad de ser Luis, pero no el Luis malo travieso porque ellos no lo sabían. Y al llegar, no llevaría allí más de una semana o así, hay una señora, era la directora del colegio y daba unos gritos, pero cuando ella gritaba, todo el mundo callaba. Y un día me dice, Luis, tú te sientas en la primera fila. Y luego me dice un día, mira, Luis, cuando tú te sientas así como nervioso, pídele pausadamente y con mucho respeto al profesor que te deje salir de la clase y tú te das una vuelta y vuelves. Aquello para mí era, como podéis figuraros, algo pues muy raro, ¿verdad? Que te digan esto. Y yo creo que ella ya había preparado al profesor. Unido a esto fue un descubrimiento de mi madre, que fue, Luis, yo creo que tú tienes buen oído para la música, mi madre. Así que, ¿por qué no aprendes a tocar un instrumento? Y recuerdo que vino una profesora de piano, de solfeo. Pero ¿qué pasa? Que el solfeo es imposible para un niño con mi problema. La idea de transformar unos símbolos en música, no. Pero lo que descubrí, que por oído yo podía tocar el piano lo suficiente como para llamar un poco la atención y que dijera, hombre, Luis, toca el piano, ¿verdad? Y luego aprendí a tocar la guitarra, pero también sin solfeo. Venía, la profesora me ayudaba a poner las notas y tal. Todo esto se une de forma que algo muy importante para todos y para mí también, la autoestima. Empecé a notar que yo, en fin, pues sí, era un desastre, pero había gente que le caía bien, ¿no? O bien toca el piano, o toca la guitarra, o cuenta un chiste. Empecé a apreciar un aspecto en mi vida que no había notado antes, ¿verdad? Entonces formamos un cuarteto. Yo tocaba la batería. Pues yo tenía 16 años. Imaginaros mi autoestima cuando me empiezan a llegar cartas de chicas diciendo, Luis, qué mono eres. Entonces, pues ya empecé a probar.
no con notables ni sobresalientes, ¿no? Esto fue un proceso. Y allí pues llegué a entrar en la Facultad de Medicina. Tuve la gran suerte de un día en la Facultad de Medicina vino un señor muy alto, era muy alto, y ha venido un médico americano. Y venía buscando médicos, porque en Estados Unidos hacían falta médicos. Todavía hacen falta, pero en aquel entonces mucho más. Y habló conmigo un rato y mira, te damos un contrato, te vienes allí, haces la especialidad que tú quieras. Me lo puso muy fácil. En principio iba a ir a otro estado, no a Nueva York, pero al final no había... En fin, voy a Nueva York. Recuerdo, y esto no, os lo voy a contar, pero también me da como apuro contarlo, ¿no? En las primeras semanas, yo como interno, iba todo pues, de blanco, ¿no? Un médico. Vale. Y recuerdo un día yo estaba en la biblioteca del hospital del Good Samaritan y oigo por los altavoces, Dr. Marcos, I see you. Sonaba el altavoz fuera de la biblioteca. Yo salgo al pasillo y miro, doctor, ¿y qué voy a decir? I don't see you. Entonces, ¿qué aprendí? Pues aprendí que cuando yo miraba a los altavoces diciéndole I don't see you, viene un ángel de carne y hueso, un médico interno como yo, de Guatemala, que me conocía, me conocía de una semana. Me dice, Luis, no, quieren que vayas al ICU, que significa Intensive Care Unit, Unidad de Cuidados Intensivos. ICU, se pronuncia igual. O sea que mi madre me salva cuando era un desastre de niño y ahora el doctor Rodríguez de Guatemala pues me salva también. Y digo eso porque en mi vida hay mucho, en vida y seguro que vosotros también, tenemos estos, yo les llamo ángeles anónimos, aunque son de carne y hueso, pero mentores o gente que te salva de alguna forma, ¿verdad? Y un día, recuerdo, y esto ya es lo último que os cuento de mi vida, porque me llamó mucho la atención. Yo había terminado la especialidad, que el director de psiquiatría de la Facultad de Medicina de allí me dice, Luis, queremos que te vamos a hacer jefe de psiquiatría de una clínica, de un hospital que se llama Gouverneur en el sur de Manhattan. Luego tuve mucha suerte con otros mentores. Un día se me ocurre, yo era residente de psiquiatría en el Hospital Bellevue, y se me ocurre decirle a uno de los profesores, digo, a mí me parece que cuando yo veo pacientes puertorriqueños, que era la mayoría de los pacientes que hablaban español, cuando yo veo pacientes puertorriqueños, a mí me hablan muchísimo. Pero si yo digo, voy a practicar el inglés y les hablo en inglés, hablan muy poco. Mire, qué interesante. ¿Ah, sí? ¿Tú estás seguro? Sí, yo creo que sí. Pues eso hay que estudiarlo. Y entonces, imaginaos, en aquella época, ¿verdad? Hace tantos años, organiza un salón, una salita con un vídeo, que entonces no, lo del vídeo era complicado, con un vídeo y un magnetofón donde salían preguntas en inglés y en castellano, ¿verdad? Al paciente, ¿no? En fin, contaros la historia, que al final de este estudio efectivamente se demuestra que cuando pacientes que no hablan bien la lengua del médico o la lengua de la entrevista, que tienen lo que llamamos barrera del lenguaje, estos pacientes se les considera más enfermos. Más enfermos no en preguntas del sí, no. Por ejemplo, usted oye voces, te dicen sí en las dos lenguas. Pero en temas como la ansiedad se les considera más ansiosos, menos cooperativos, más agitados. Total, más enfermos. Y esto se publica. Y claro, fue una de las primeras publicaciones que salen sobre este tema. Años más tarde, pues
Cambia una ley en Nueva York donde hoy día hay una obligación legal en todas las urgencias de tener intérpretes de la lengua que habla el paciente, ¿no? Os cuento esto porque realmente a veces todavía me sorprendo de la importancia que tiene no solamente el querer llegar o el querer hacer cosas por otros, sino la importancia que tiene que haya gente que te eche una mano, ¿verdad? Que te ayude y que crea en ti. Hola, a mí me gustaría que nos hablases de los beneficios que puede tener el sentido del humor en la vida. Muy gracioso la pregunta. Qué pregunta tan interesante para un médico, ¿no? Y luego voy y digo, y en medicina no me enseñaban a mí esto, ¿verdad? La medicina ha evolucionado como tantas cosas, ¿no? Ha evolucionado y hoy hablamos también de la medicina de la calidad de vida, donde la medicina no se limita a curar o prevenir enfermedades, sino que sigue la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud. La definición de salud es el estado, pensad en esto, el estado de completo bienestar físico, psicológico y social. Esa es la salud, según la Organización Mundial de la Salud. En los años 80 se descubre o se estudia y se comprueba que el ejercicio físico regular es bueno para la salud física, psicológica y, si te gusta ir en grupo, social también, ¿verdad? Entonces, por eso hoy día, gracias a esta medicina de la calidad de vida, podemos hablar de otros factores que nos ayudan a llevar mejor la vida. Y uno de ellos es lo que me has preguntado, el sentido del humor. El sentido del humor es muy útil. Yo siempre digo que cualquier botiquín de urgencias debe de llevar una dosis de sentido del humor. El humor no nos ayuda de momento. Por ejemplo, si hay aquí una crisis de algún tipo, ponernos a contar chistes no es, ¿verdad? Hay que salir de aquí o decidir. Pero el sentido del humor nos da una perspectiva. Nos ayuda a ver con esta perspectiva de que tratamos mejor las incongruencias de la vida, con humor, ¿verdad? O cosas que no entendemos, que a veces son cosas trágicas, pero no las entendemos y nos ayuda el sentido del humor. Mi madre fue para mí un ángel de carne y hueso, pero fundamental, sobre todo en mis primeros años, que son tan importantes. Y nos llevábamos muy bien. Claro, menos cuando yo pues, no podía parar quieto, entonces pues, me llevaba el cachete o el pellizco de monja, que duele tela. Hace unos años estaba hablando con ella, estábamos hablando, y le pregunto a mi madre, mamá, cuando te mueras, ¿qué prefieres? ¿Que te enterremos o que te incineremos? Y me contesta con una sonrisa, Luis, dame una sorpresa. Y nos pusimos a reír. Un ejemplo de el humor que tratas temas, ¿verdad? En su último libro explica el poder del habla y del lenguaje. ¿Qué importancia tiene el habla para el desarrollo como personas? ¿Podría mencionarnos algunas lecciones prácticas? Hablar es muy importante. Y por ejemplo, a niños que crecen en ambientes parlanchines aprenden más, aprenden mejor y no solamente a hablar, sino también a aprender otros temas, ¿no? El cerebro humano necesita ese estímulo. Por eso es fundamental que en los primeros 5 años de la vida de los niños que se les hable mucho. Y no solamente en cuanto a números de palabras, sino a la variedad de esas palabras. Luego, claro, vamos al paso siguiente. El cerebro humano no está utilizado totalmente, de forma que normalmente hay millones de neuronas que no las utilizamos. De ahí que sea también muy útil aprender otra lengua, 2 lenguas o 3. Hablar más de una lengua protege. Y protege, por ejemplo, está demostrado que cuando hay un problema donde la persona pierde la capacidad de hablar, en medicina le llamamos afasia.
la pérdida de esa capacidad de hablar. Las personas que hablan más de una lengua lo superan mejor que quienes hablan solamente una. Cuando en los problemas normales cerebrales del envejecimiento, por ejemplo, empieza uno a perder la memoria un poco, la memoria inmediata retrasa ese proceso natural de envejecimiento cerebral si la persona habla más de una lengua. O sea que hay muchos ejemplos donde el lenguaje, como una capacidad que desarrollamos desde pequeños, nos ayuda pues, a mantener un cerebro más fuerte, más resistente. Luego el valor del lenguaje como una forma de ayudarnos a superar adversidades, una forma de ayudarnos a entender el mundo. Y ahí yo añadiría algo que me llama mucho la atención, y es que es curioso, ¿verdad?, que nos enseñan a hablar desde pequeños. Mira, Luis, pide las cosas bien, da las gracias, pide perdón. ¿Cómo se habla? Háblale bien, con educación. Pero ¿verdad que no nos educan a hablarnos a nosotros mismos? Pese a que pasamos más tiempo hablándonos a nosotros que hablando con los demás. Aprender a hablarnos es fundamental. Y yo digo, pues, algo tan sencillo como, mira, háblate a ti misma como te gusta que te hablen los demás. Somos muchos los que a menudo no nos hablamos bien. Y el hablarnos interiormente es la fuente, por ejemplo, que mantiene la autoestima. Porque sí, te pueden decir, ay, Luis, qué listo eres, o qué bien. Pero si tú no te lo dices, ¿verdad? Suena, y alguien te dice, mira, qué bien, Luis, qué bien lo has hecho, ¿no? Y tú por dentro, eres un desastre. El lenguaje interior es la base de lo que llamamos las funciones ejecutivas. El ser humano somos como una empresa, ¿no? Mi empresa es Luis. Y yo tengo mis ideales, tengo mis metas, ¿verdad? Mis ilusiones. Entonces yo tengo que gestionar mi vida de forma que consiga esas metas. ¿Cómo las consigo? Bueno, un elemento primordial es cómo me hablo a mí mismo. El autocontrol, que es fundamental en la vida, ¿verdad? El autocontrol, como dice la palabra, es yo me controlo a mí mismo. Yo me controlo cuando me digo, Luis, deja ya de hablar. O Luis, para ya quieto. O Luis, compórtate. Esa es una función ejecutiva fundamental y eso es hablarnos a nosotros mismos. Otra fundamental que también ayuda a superar. Está demostrado, por ejemplo, que las personas que localizan el control de su vida dentro de ellas superan la adversidad mejor que quienes localizan el control en fuerzas externas. La persona que dice, yo puedo hacer algo por salir de aquí, yo puedo hacer algo por tratar mi diabetes, me voy a tomar la medicina, yo puedo hacer algo. Lo opuesto es decir, es cuestión de suerte o algo que yo no recomiendo, que es que sea lo que Dios quiera. No lo recomiendo. Hola Luis, yo quería preguntarte si nos podías dar algunos consejos sobre cómo afrontar el estrés y la ansiedad en el mundo en que vivimos. El estrés y la ansiedad. Un poco de estrés ayuda también, ¿eh? Un poco de estrés nos anima a competir, nos anima a estar despiertos. El problema del estrés es cuando el estrés es continuado o es excesivo, ¿verdad? Entonces, efectivamente, se convierte en ansiedad o en casos extremos se puede convertir en dar lugar a una depresión, por ejemplo. Ayuda a diversificar la vida, nuestras actividades. O sea, el pensar
¿cuáles son las parcelas de mi vida de las que yo saco satisfacción? Y apuntarlas. Y luego tratar de practicarlas. Pero además, practicarlas sin que se mezclen, porque la idea es compartimentarlas. Cuentan los historiadores que el Titanic se hunde porque no tenía compartimentos estancos y el agua entra y así se hunde. El mantener una diversidad, pero también un tanto separada, ayuda a tratar con situaciones estresantes o situaciones de fracasos personales. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que las personas que se divorcian, y el divorcio es un paso muy difícil, angustiante, y algunos llaman incluso agonizante. Bueno, pues está demostrado que las personas que disfrutan del trabajo llevan mejor un divorcio que quienes no disfrutan del trabajo. Y quien dice del trabajo, de otras actividades, ¿no? Y de amistades, y tratar también de amistades de aquí, amistades de allí, de forma que diversifica tus fuentes de satisfacción con la vida. Ese es un ejemplo de algo que podemos hacer. En una situación estresante también podemos aprender cuáles son las circunstancias que nos hacen sentirnos estresados, ¿verdad? Y entonces organizar nuestra vida de forma que podamos minimizarlas. Nos ayuda, como ya hemos dicho, a hablar, compartir y pensar de qué forma puedo yo ajustarme a esta situación. Y si llegamos al límite donde esto no sé qué hacer y cada día estoy más estresado, entonces no olvidar que hay gente que nos puede ayudar. Yo comprendo que al psiquiatra todavía no esté bien visto, pero puede uno ir al psicólogo, ¿no? O al trabajador social, alguien que nos ayude. El pedir ayuda para estos temas es muy útil. Y la ayuda puede ser a un amigo, a una amiga, a un familiar, pero si vemos que los vamos a preocupar a ellos más todavía, pues demos el paso y busquemos ayuda también. Una pregunta sobre la autoestima. ¿La autoestima se puede entrenar y desarrollar? Pues sí, efectivamente la autoestima la podemos proteger, la podemos desarrollar, ¿verdad? Pero es importante ser consciente de lo que es la autoestima. La autoestima es la forma de valorarnos. ¿Cómo te defines, verdad? ¿Y qué es lo que aprecias de ti misma? ¿Qué es lo que valoras en ti? Una vez que ya tenemos esa valoración de uno mismo, bueno, podemos, no solamente nosotros, sino también con niños, desde pequeños, podemos proteger su autoestima. Te voy a dar un ejemplo. Resulta que mi hija Laura, que me hace la competencia, muy bien además, cuando era pequeña, pues un día le estaba yo ayudando a hacer los números, iba al colegio y me dice, padre, es que no me salen las cuentas, no me salen las... Entonces yo podía haber dicho, Laura, no te salen las cuentas porque eso de contar no es lo tuyo. No, ¿verdad? Estás eliminando una función en la vida. Yo puedo decirle creo que fue lo que le dije, habría que preguntarle a ella, pero yo le dije, mira, Laura, hoy no te salen las cuentas porque estás cansada. Separar el hecho de la persona. Lo que has hecho es un desastre, pero tú eres buena persona, o lo estás intentando. O, no tú eres un desastre, ¿verdad? Son pequeñas cosas, pero cosas que si uno se acostumbra a calificar el hecho y no a la persona necesariamente, pues protege la autoestima. Una de las fuentes fundamentales, si os preguntara, ¿no? ¿Qué añade a vuestra autoestima? ¿Qué añade? Bueno, pues muy frecuentes son las
conexiones afectivas con otras personas, las relaciones. Me hace sentir bien el saber y el sentir que tengo amigos, que tengo familia, que tengo personas que me aprecian. Sin autoestima o con una autoestima dañada, es muy difícil sacarle a la vida, ¿verdad? Satisfacción. Hay enfermedades que destruyen la autoestima y la peor de todas, en mi opinión, es la depresión. La depresión no solamente destruye tu autoestima, sino que te roba la esperanza. Y sin esperanza no podemos vivir. Y de hecho, como sabéis, la depresión en ciertos casos llega al extremo en el que la persona piensa que la vida no merece la pena. Y llegar a ese punto donde uno piensa que la vida no merece la pena, que suele ir unido al pensamiento de yo no merezco la pena tampoco, y pues es terrible, ¿no? Pero esa es una enfermedad. Sería un extremo de la autoestima dañada. Hola, doctor, ¿qué tal? Yo quería preguntarle por un tema que sé que es de especial interés para usted, como el trastorno por déficit de atención, porque sé que lo sufrió en su infancia y en su adolescencia. Entonces, quería que nos explicara, por favor, en qué consiste este trastorno y qué implicaciones tiene para los niños y niñas que lo sufren. Gracias. Bueno, como sabéis, el trastorno por déficit de atención es un trastorno, ¿verdad?, nuevo. Se identifica oficialmente en 1994. Por lo tanto, todavía estamos en un momento en el que estamos aprendiendo. No es definitivo todo esto. Aprendiendo a cómo tratarlo, aprendiendo a cómo diagnosticarlo, aprendiendo a cómo prevenirlo, si es posible. Sabemos que tiene un componente genético. Lo cual no quiere decir que seguro, si la madre o el padre tiene este trastorno, los hijos lo vayan a tener, porque es todo una cuestión, como sabéis, los genes son probabilidades, ¿no? También sabemos que es un proceso de inmadurez cerebral. Hay zonas del cerebro que controlan el autocontrol y la actividad física que no se desarrollan lo suficiente, y por eso aparece en la infancia. De momento, el diagnóstico está dirigido a niños desde 7 años. Este trastorno, pues ya os expliqué al principio, pues es esto: falta de atención o distracción, incapacidad para controlar tus movimientos, una actividad, una energía excesiva, y en general pues son los síntomas. Hay personas que tienen la parte de distracción, pero no la parte de hiperactividad, pero en general es esto. Pero además tiene que ser algo claro, evidente, ¿verdad? Muchos niños son nerviosos, muchos niños saltan y no tienen el problema del trastorno, ¿verdad? Luego es muy importante que la persona que diagnostique esto sea un profesional con experiencia en esto y sepa, ¿verdad? Porque, como decía, hay veces que no es fácil, a no ser que observes a la persona durante un tiempo, que estudies bien la historia. Una vez que se diagnostica, entonces pues hay varios tipos de tratamiento. Uno, naturalmente, es que el niño participe en sesiones educativas donde el niño aprende a aprender. Lo que mis amigos aprendían en 2 horas, yo tardaba 4 horas en aprender, ¿no? Y una vez que lo aceptas, pues empiezas por ahí. También me ayudó mucho el hacer esquemas. Ayuda naturalmente todo el tema de rehabilitación. Cuando digo rehabilitación, de enseñanza, ¿verdad? Con comprensión, donde participa la familia, ¿verdad? Un tema que sale a menudo es: ¿y le doy a mi niño medicina o no? Porque claro, para los padres, la idea de darle a un niño de 7 años
una medicina que además es un estimulante, ¿verdad? Una medicina real, que no es algo, es una medicina muy potente, preocupa. Y es razonable que les preocupe. El no hacerlo, el no tratar este trastorno puede ser devastador. Devastador. Yo os doy un ejemplo. Yo tuve suerte con esto también. Donde yo trabajo ahora y antes, pues también nos ocupamos no solamente de los hospitales, sino de la cárcel de Nueva York. Un 75% de hombres entre 19 y me parece que eran 30 años sufrían de trastornos por déficit de atención y en su mayoría no estaban tratados. Increíble, ¿verdad? Claro, la cárcel de la ciudad de Nueva York llevan a alguien alguien que detienen porque ha hecho algo inmediatamente, aunque sea algo que no sea grave, ¿no? Si no tiene abogado o no tiene alguien pues va a la cárcel y luego una vez allí. Quiero decir con esto que hay delincuentes que van a la cárcel que han delinquido una vez. O sea, que no te estoy hablando de cárceles del Estado o cárceles federales, donde ya son personas que han sido consideradas culpables de un crimen de algún tipo. Un verano, yo tendría como 12 años, y fui con mi hermano a comer a un restaurante en un pueblo del norte que se llama Castro Urdiales. Y estábamos comiendo mi hermano y yo. Y aquí había un señor que estaba comiendo con otra persona y había colgado su chaqueta detrás de la silla. Y yo veía un boli salir del bolsillo. Y es que, mira, yo tenía que... Ese boli pues se convirtió en... Hasta el punto que mi hermano, yo creo que él vio que me dice, Luis, ni se te ocurra, ¿no? Es que ni se te ocurra. Y yo llegué a cogerle a este señor el boli. Y claro, me dije, pero ¿esto cómo puede ser? Al final, le volví a poner el boli. ¿Era que yo necesitaba un boli? No, era el impulso, la falta de control, ¿verdad? Nos arriesgamos, si no diagnosticamos a estos niños, nos arriesgamos a eso, a que vayan por un camino, un día en un impulso van a hacer algo grave, a que no puedan estudiar, a que no puedan... Por lo tanto, cuando uno decide si tratar a estos niños o no, hay que tener en cuenta las consecuencias de no hacerlo a largo plazo. Hola, Luis. Bueno, me imagino que uno de los momentos más complicados para usted fue el 11S, el atentado terrorista en Nueva York. Y bueno, me gustaría saber cómo vivió usted aquel momento y qué lecciones de vida y aprendizaje sacó a raíz de aquel suceso. Pues mira, aquello fue una sorpresa, ¿verdad? Fue un trauma para mí y para miles, ¿no? Coincidió con que entonces yo dirigía el sistema de hospitales y de salud de la ciudad. Cuando choca el primer avión, yo estaba en una reunión, eran como las 9 menos 10 aproximadamente, y me avisan sin darle importancia porque se pensaba que había sido un accidente, que fuera al centro de urgencia. Entonces, como mi despacho estaba muy cerca, pues para mí fue muy fácil con Víctor, que era mi ayudante que conducía el coche con las luces y todo esto, llegaría allí, pues no sé, 5 minutos, 10, de forma que todavía el segundo avión no había chocado. Llego y subo al piso, pero claro, ya no se podía, me dicen no, nos vamos a reunir en otro sitio, porque esta era la reunión con los jefes de policía, cuando ocurren tragedias de este tipo. Entonces, a la salida, yo me iba con Víctor y veo que viene Tom Van Essen. Tom Van Essen era el delegado de bomberos. Y me dice, Luis, vente conmigo. Digo, bueno, ¿y dónde vas? No, es que hemos puesto un
puesto de mando enfrente de las torres y allí estamos y vente conmigo. Empezamos a andar hacia enfrente de las torres, la calle Vesey allí, y a medida que andábamos y oíamos los sonidos, ¿no? Aquello era, como os podéis imaginar, algo increíble. Y yo me hablaba a mí mismo. Es importante, ¿verdad?, hablarnos. Y me decía, ¿qué demonios haces tú aquí? Un psiquiatra de Sevilla, en medio de esto. No, vete, sal de aquí. Una voz. La otra voz me decía, no, Luis, a lo mejor puedes ayudar, o por lo menos conectarte con el hospital más cercano, uno de los hospitales que yo era responsable, y puedes a lo mejor salvar vidas también. Y otra voz, no puedes hacerle esto a Víctor. Víctor es un padre de familia y lo vas a llevar contigo. Y, en fin, es lo que seguro que muchos que habéis vivido situaciones semejantes, pues veis cómo habláis y cómo os decís y cómo tomáis decisiones basadas en lo que os decís a vosotros mismos. En fin, decidí quedarme. Entonces yo voy a ese puesto con ellos y decido llamar al hospital más cercano, al director, para decirle, mira, esto es grave y prepárate y prepara camas en el hospital. Pero mi teléfono no me funcionaba, el teléfono móvil. No me funciona. Y viene otro ángel de estos anónimos y me dice, oye, ¿tú qué estás intentando? Sí, necesito llamar a... Dice, pues vente conmigo, que te doy una oficina aquí en este edificio de atrás. Y así puedes llamar desde un teléfono fijo. Muy bien, pues me voy con él. Entro en este edificio, me dice, mira aquí este teléfono, y empiezo a hablar con el jefe, con el director del Hospital Bellevue, y aquello empieza a moverse y se apaga todo aquello. Yo y Víctor y 5 o 6 más nos encontramos allí sin saber qué hacer, pero aquello se movía. Bueno, la cuestión es que no sabíamos qué había pasado. Y en esto pues sale otro de estos de mi vida, un señor así muy alto, y nos dice, mira, como dijo, soy policía, no iba vestido de policía, soy policía y yo voy a intentar sacaros de aquí. Y lo primero que tenéis que hacer es agarraros por las manos, porque como no se veía, para que nadie se pierda, ¿no? Nos arreglamos con las manos, nos dice que nos cubramos la cara y se va con una linterna. Y pasa unos minutos y vuelve. Y dice, mira, no he encontrado la salida, pero voy a intentar. Y dice, al final la encuentra. Y nos ponemos en fila india y salimos de ahí. Al salir de ahí me sorprende que ese señor se quedara. Y le digo, no, tú también, venga, ven. Dice, no, yo me voy a quedar por si queda alguien dentro. Por la tarde hubo la reunión con el alcalde y el otro, todos para ver qué había pasado. Y ahí fue cuando aprendí que todos aquellos bomberos y algunos que yo conocía, con quienes yo había estado antes de que no me funcionara el teléfono, todos habían muerto porque la primera torre, como sabéis, cae así, no cae así. Pues os podéis imaginar, ¿no? El otro tema que me impactó fue el que no hubo heridos. Allí hubo miles que se salvaron y casi 3.000 que murieron. Entonces, ¿qué ocurre? Que la intervención era para tratar el dolor mental, el dolor emocional, el estado emocional de aquel pueblo, ¿no? Y, claro, dado el puesto que yo tenía, pues empezamos a organizar grupos, cientos de grupos, donde iban las personas a hablar. Cuando uno tiene experiencias como esta, ¿no? O no tienen que ser como esta, cuando se nos muere un ser querido sin un proceso, cuando nos pasa algo, ¿verdad? Un trauma, pues hablar es fundamental, por muchas razones. Una, porque al contarlo y te oyes a ti mismo, le das un argumento a lo que has vivido, a tus emociones, ¿no? Le das un argumento y empiezas a explicártelo a tu forma, ¿no? Y es que el cerebro humano no tolera la falta de explicaciones.
Si pensáis, a veces os vais a la cama y decís, es que yo no me puedo dormir hasta que no me explique por qué mi hija me ha dicho esto, o por qué el jefe ha hecho esto, ¿verdad? Es que no. Hay gente que dice, bueno, es que yo soy un ignorante, pum, a dormir. O esto es un misterio, pum, a dormir. Pero en general tenemos que encontrar explicaciones. Hablar es fundamental. Y si encima habláis y hay alguien que os escucha, que os pueda dar apoyo, solidaridad, comprensión, entonces ya es para premio, ¿eh? No solamente lo explicáis, no solamente lo oís, no solamente le dais un argumento, sino que tenéis otro ser humano que os va a decir, lo entiendo, ¿no? ¿Qué necesitas? Te voy a ayudar. Hablar me ayudó muchísimo. Hubo cambios. Si me preguntáis, bueno, ¿y qué fue el cambio fundamental? El cambio fundamental que yo vi en aquel pueblo y en todos nosotros fue la incertidumbre. Pensad en esto, porque claro, si os acordáis, si leísteis sobre el tema, fue algo tan desprevenido, ¿verdad? Algo tan inesperado, que rompió la certidumbre. Nueva York y ese país en general, pero en Nueva York la gente no pensaba que esto podía ocurrir. Pero además, no solamente en Nueva York, sino si pensáis sobre vuestros planes o sobre de lo que habláis, ¿verdad que la mayoría de lo que hablamos es lo que voy a hacer mañana, lo que voy a hacer este verano, lo que voy a hacer cuando mi hija se case, si se casa, lo que voy a hacer las Navidades, qué voy a estudiar? O sea que esa idea que damos por hecho, el poder hablar y pensar en lo que vamos a hacer, eso se rompe. Y entonces nos inunda la incertidumbre, el no saber qué va a pasar. La incertidumbre, si lo pensáis bien, es un reto al ser humano. Estamos acostumbrados a vivir y cada día más. Estamos acostumbrados a decirle adiós a alguien y lo vamos a volver a ver. Pero cuando ese principio se rompe, entonces tenemos que formular todo esto. Eso yo diría que fue el golpe, aparte, claro, de la pérdida de seres queridos, de la incomprensión de todo aquello, ¿no? Y luego cada uno vamos superando adversidades utilizando esa mezcla de resistencia y flexibilidad, que hoy llamamos resiliencia. Hola, doctor. Un placer saludarle. Usted hace ya tiempo que es abuelo y me gustaría saber qué piensa que la sociedad puede aprender de los abuelos y en general de las personas mayores. Muchas gracias. Yo creo que las personas mayores son una gran fuente de sabiduría, ¿verdad? Nos cuentan su vida y sus experiencias. Pero para verdaderamente utilizar esa fuente de sabiduría, la sociedad tiene que estar dispuesta a escucharles. Por eso es importante el no marginar a las personas mayores, dejar que nos enseñen también y darles esa oportunidad. Los abuelos son otros mentores. Un mentor más, puede ser la abuela, puede ser el abuelo, mira, esto lo hacía yo y mejor que no lo hagas, ¿no? O esto mejor que sí, o te voy a enseñar cómo puedes planificar tu vida para conseguir la meta que te propones. Podemos aprender de muchas formas, pero como te enseñan las personas mayores es único. Y repito, ¿no? Pero para esto la sociedad tiene que estar dispuesta a darles su papel y a escucharles. Hola, doctor Rojas Marcos. Un placer escucharle. Usted tiene un libro escrito que es Todo lo que he aprendido. De todo lo que ha aprendido a lo largo de su carrera de investigación, ¿cuáles han sido los aprendizajes que más le han impactado y que más nos pueden ser útiles en todos los retos y desafíos de la vida? Cuando vengo a España, ¿verdad? A menudo escucho esto de cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿verdad? Y luego yo veo que
que realmente aquí pues tenéis una perspectiva positiva de las cosas, pero no habláis de ella. Y yo, por ejemplo, he llegado a veces y me preguntan, ¿y tú eres optimista? Y digo, sí, yo soy optimista. Y me miran así como diciendo, ingenuo, ¿eh? O incluso ignorante, ¿cómo se puede ser optimista? Cuando estudiamos el optimismo, tened en cuenta 3 factores. El primero es la memoria. Y esta es la pregunta. Si yo os pidiera que escribáis 20 recuerdos de vuestra vida, ¿vais a escribir más recuerdos positivos o negativos? Entonces, si vamos a darle un número a esto, pensad en 20 recuerdos, ¿verdad? Y si decís, pues yo 9 positivos, pues ahí os dais un 9, del 0 al 9, ¿verdad? Si decís, pues yo la mitad, pues un 5. Pero ahí os dais un número y os lo apuntáis. La memoria para recuerdos positivos o negativos. El segundo factor es la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Bueno, la esperanza es pensar que lo que deseamos va a ocurrir. Y ahí, en general, en vuestra vida, cuando ocurren cosas en el día a día, tendéis a pensar, esto va a pasar, si es algo negativo, ¿verdad? Esto va a pasar, esto se va a solucionar. O tendéis a pensar, esto no tiene arreglo. Entonces ahí tenéis que hacer una especie de números en vuestra cabeza y os dais un número del 0 al 10. Y el tercer número, que es un poquito más complicado, pero también tiene que ver con nuestro estilo explicativo. Todos y cada uno tenemos una forma de explicarnos las cosas. Hay un estilo explicativo que ante la adversidad piensa, bueno, esto no dura para siempre, es un factor. Otro, esto no me afecta a mí completamente. O sea, se me rompe un brazo, pues es el brazo, ¿verdad? Es malo, me duele, pero... Y esto no es culpa mía. Un ejemplo sería, yo llego a casa de mal humor por la noche y me encuentro en casa, por el suelo, los libros de mi hija, los zapatos de mi hija, la blusa, todo aquello, un desorden, ¿no? Un desorden auténtico. Entonces me digo a mí mismo, pero Luis, pero ¿qué familia es esta? Aquí no hay orden, aquí no hay disciplina, aquí no hay... ¡Qué desastre! Y entonces viene mi mujer y me dice, Luis, te estoy haciendo una paella. Y yo digo, paella la que hacía mi madre. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Eh? Y ahora viene la explicación. Y me dice mi mujer, Luis, has debido de tener un mal día en el trabajo. ¿Esta explicación es optimista o pesimista? ¿Por qué? Porque un día no es para siempre, el trabajo no soy yo, ¿verdad? Y me afecta a mí completamente. Entonces, yo ahora quiero que os deis un número en los recuerdos, otro número en cuanto a la esperanza, otro número en cuanto a cómo os explicáis las cosas, y hagáis la suma y llegáis a un número final de optimismo. Que levanten la mano todos aquellos que estamos aquí, que del 0 al 10 en optimismo nos damos un 6 o más. No me lo puedo creer. O sea que la próxima vez que digáis soy optimista, que digan lo que sea, pues lo soy. Le doy un 6 o un 7 o un 8. Esto ha sido para mí un placer. Me habéis dejado hablar realmente y como veréis en el libro, las personas que hablan viven más. Me habéis alargado la vida. Muchas gracias.